de la clase de hoy para comenzar a desarrollar la perspectiva. Clase número 5, a ver si me deja. Estoy en mi compu de siempre, en la notebook, y por ahí se me pierden algunas cosas. Por favor, si hay alguna consulta, alguna pregunta, intervención, lo que fuera, todo viene muy bien, así que me interrumpen, ¿sí? Viene bien no hablar tan sola. Bueno, estos son los temas de la unidad 2, ¿sí? También esto quería recordar que hoy solamente nos dedicamos al eje 1, al punto 1 de la unidad 2. La clase que viene trabajaremos con Lotman. Solamente la clase dedicada a Mukarovsky. Así que eso es lo que nos toca el día de hoy. Después tenemos el eje 2 dedicado a Lotman con el concepto de semiósfera y entre otros temas. Después la perspectiva teórica de Umberto Eco, el teatro como macrosistema de comunicación, performance y obra abierta. Y luego el eje 4 dedicado a Roland Barthes. Bueno, Mukarovsky fue integrante del Círculo Lingüístico de Praga, ¿sí? De República Checa. Fue un pionero de la semiología del arte, esto ya lo dijimos hace un ratito. El Círculo de Praga se fundó en 1926 con Mathesius y Roman Jakobson. Seguramente escucharon nombrar, ¿sí? En algún lugar el nombre sobre todo de Jakobson. Y si no escucharon nombrar a Jakobson en algún lugar, seguramente en la escuela secundaria o en la primaria, en algún lado, les habrá sonado el término funciones del lenguaje. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del circuito de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, referente, los 6 elementos? Bueno, a partir de esos elementos, Jakobson lo que hace es elaborar un sistema de funciones del lenguaje, le llama él, ¿sí? La función informativa, función emotiva. A cada elemento de la comunicación, que son 6, le agrega una función del lenguaje. Este concepto es un caballito de batalla de los manuales de lengua, ¿sí? Entonces seguramente en algún lado lo habrán escuchado. El concepto de función de Jakobson es utilizado por Mukarovsky y hay una cosita también les digo antes de seguir, si tienen consultas o alguna duda, mejor si la hacen de manera oral, porque como hoy estoy sola y no está el profesor, por ahí no puedo ver el chat al mismo tiempo que estoy desarrollando y proyectando, entonces se complica ver el chat. Bueno, este círculo que se llama Círculo de Praga, fundado a principios del siglo XX, impulsó un enfoque estructural funcional del lenguaje que luego se aplicó a la literatura, al teatro, al cine, etc. ¿Qué significa estructural funcional? Que estructural en el sentido de que sigue dentro de, retoma premisas del enfoque estructuralista, es un enfoque estructuralista, sigue pensando en términos de estructura, de forma, de sistema, un sistema compuesto por elementos, por factores que se relacionan entre sí, ¿sí? Pero, además de ser una estructura y un sistema, también es un sistema en el que los elementos cumplen una función, ¿sí? Cada elemento
no vale por sí mismo, nada por sí mismo, sino a partir de su relación con otros, pero en esa relación hay una función que se está cumpliendo, ¿sí? Esto ya lo vamos a ir aclarando cuando sigamos desarrollando la perspectiva de Mukarovsky, porque él trabaja mucho con el concepto de función. Bueno, desde esta perspectiva, es decir, desde la perspectiva estructural funcional del Círculo de Praga, la lengua se entiende como un vehículo de comunicación. Es decir, no se entiende como un sistema estático, fijo, sino como un vehículo de comunicación, lo que permite concebir a la obra artística, en nuestro caso, que es lo que nos interesa, como un sistema complejo de signos, donde cada componente cumple funciones específicas en la configuración del hecho artístico. Esto lo que hace es que cuando nosotros ponemos en práctica esta perspectiva, el efecto que nos genera en nosotros, que en general, cuando nos damos cuenta de cómo funciona la semiosis, de cuál es el sentido de este enfoque teórico, por ahí el efecto que genera en nosotros es que nos ponemos a ver una serie, nos ponemos a leer un cuento, nos ponemos a ver cualquier obra de teatro, y nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué será que está esa silla puesta de tal manera? ¿Por qué será que hay un cuadro en esa esquinita? ¿Por qué será que hay una sombra acá? ¿Por qué será que se abre la puerta en este momento? Es decir, todo de repente, todo el elemento tiene un sentido. Todo elemento tiene un sentido y por su relación con otro elemento, y está buscando una reacción por parte del espectador, del lector, del público. Entonces, ese es el efecto que genera en nosotros conocer los enfoques teóricos. El hecho de que vamos a ver una serie después, si realmente ustedes se ponen a estudiar este enfoque teórico y entienden la lógica, a partir de ahora van a empezar no se van a sentar a ver una serie sin pensar en por qué por qué de repente el personaje empieza a hablar raro, por qué de repente se pone todo oscuro, algo está por pasar. El objeto de estudio de la semiología del arte, ¿sí? De la que construye, ¿sí? Mukarovsky, es la obra de arte como hecho semiológico. Es decir, desde la semiología partimos de esta idea de que el arte es un objeto de estudio que se analiza como un fenómeno semiológico, que se trata de un objeto que conecta la conciencia individual con la colectiva a partir de signos. Esta es una definición que aparece en uno de los ensayos teóricos de Mukarovsky. ¿Qué significa? Que es un fenómeno semiológico que conecta la conciencia individual con la conciencia colectiva a través de signos. Lo que quiere decir con esto Mukarovsky es que no existe nada que como ser humano, como intérprete, como persona, como mujer, como hombre, como sea, ¿sí? No existe nada individual que no forme parte de un sistema mayor colectivo. No, nada, ningún signo opera de manera aislada en nada de lo que pensemos o de lo que digamos, ¿sí? Viene exclusivamente de un ser individual. Somos seres colectivos. Un objeto estético, es decir, la obra de arte, en tanto para la semiología, es un objeto estético que actúa como signo que comunica entre el autor y la colectividad, pero que no se identifica con el estado de ánimo de un autor ni con la percepción individual.
fíjense cómo acá se discute esta idea de que no importa cómo se siente el autor, ni la intención que tiene, ni la percepción individual que él tiene sobre la vida. Acá lo que nos interesa es la obra de arte en tanto objeto estético que actúa como signo comunicante y intermediario entre un autor y la colectividad y la sociedad. Por eso yo les decía hoy, cuando escriban sus comentarios, la obra es el eje, no lo que quiso decir el autor, no lo que quiso, lo que sintió ese autor. Nunca vamos a saber lo que el autor sintió o lo que la autora sintió o lo que el director quiso hacer. Nosotros lo que hacemos es observar la obra. La obra es el signo importante, es el signo que hace que se genere ese hecho semiológico que dice acá Mukarovsky. De acuerdo con esta perspectiva, la obra también es un signo autónomo, dice Mukarovsky, compuesto por la obra cosa, dice él usa este término, la obra cosa, el objeto estético en la conciencia colectiva y la relación con el contexto social. En tanto signo autónomo, el arte es un sistema semiológico complejo porque la obra artística tiene un significado propio, irreductible al uso práctico, no depende exclusivamente de lo que representa del mundo exterior, y su valor se construye dentro del sistema estético, es decir, en relación con una estructura interna, con la función que tiene ese elemento en la obra, y también la recepción colectiva. La obra artística, es decir, este es el último ítem, que lo que hace es, yo lo que quise hacer con estos ítems es reducir un poco el contenido de uno de los textos de Mukarovsky, donde se define este concepto de obra de arte como hecho semiológico. Y bueno, este es el último ítem para definir esta cuestión. El arte, entonces, en tanto desde esta perspectiva de la semiología, refiere a una obra artística que se relaciona con la realidad. Esto es súper importante y me parece clave para entender el arte a mí, ya sea leyendo una obra, viendo una obra de teatro o leyendo cine. No importa si es un documental, si es ciencia ficción, son relatos fantásticos, si es puro expresionismo, si es abstracción o no. Una obra artística siempre se relaciona con la realidad, pero esa realidad es siempre indefinida, en tanto incluye todos los fenómenos sociales, la filosofía, la política, la economía, la religión, la historia. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo que no lo digo yo, lo dice Mukarovsky y también fue problematizado a lo largo de varias perspectivas teóricas, esta relación entre arte y realidad. Nunca hay una relación de reflejo. La obra nunca refleja una realidad que está dada de antemano. La obra siempre se relaciona con algo de esa realidad. Acá Mukarovsky lo dice, fenómenos sociales, ¿sí? Lo llama así, fenómenos sociales. Se relaciona con la realidad, pero no en términos de espejo. Una obra nunca refleja la realidad. Lo que hace es construir si se quiere, un sistema o una obra, una forma de ver esa realidad, o incluso nos permite discutir esa misma realidad, ¿sí? Pero nunca es reflejo. Siempre se alude, se reflexiona sobre, pero no hay una relación de reflejo. Ahí es que, bueno, llega Mukarovsky a pensar en esta idea de función también. El arte, dice Mukarovsky, tiene esta doble función. Por un lado, la función de ser un signo autónomo,
Por otro lado, la función comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? El arte es un signo autónomo en tanto no necesita de otros discursos o de la relación con un referente concreto, ¿sí? Para poder tener sentido. En ese sentido es autónomo. Pero tampoco es autónomo, también es autónomo en relación con los elementos que se supone que debe tener o incluir una obra de arte para ser obra de arte, ¿sí? Esto también lo vamos a seguir pensando a lo largo del desarrollo de esta perspectiva, porque hay varios momentos donde Mukarovsky reflexiona sobre la autonomía del arte. No hay ningún elemento, factor que haga o determine que una obra sea arte. Por eso, la obra de arte es un signo autónomo. Pero a su vez, dice Mukarovsky, también tiene una función comunicativa. Si bien toda obra de arte es autónoma porque nunca está atada a un referente, y si bien toda obra de arte no se define exclusivamente por un conjunto de elementos que siempre se repiten o que constituirían supuestamente la esencia del arte, si bien la obra de arte es autónoma, también la obra de arte es comunicativa, quiere decirnos algo todo el tiempo. Lo que pasa es que siempre nos quiere decir algo, pero ese algo siempre depende de cómo nos sentimos nosotros, de cómo recibimos la obra, qué elementos estamos observando, qué relaciones estamos pensando mientras observamos esa obra de arte. Por eso cumple una función comunicativa y a su vez sigue cumpliendo una función de signo autónomo. Entonces, pensemos en esta pregunta que comunica una obra de arte. Mukarovsky dice que lo que comunica una obra de arte a veces se trata de un tema, ¿sí? De un tópico. Pensemos, no sé si vieron la última serie esta de HBO, The Last of Us. Algunas seguramente vieron la serie por Pedro Pascal, yo, por ejemplo. Sí, la vimos. Va, Bueno, yo no la vi por Pedro, yo soy fan del videojuego y la vi por el videojuego, estoy pero segura de que acá porque el Pedro anda siendo 90%, el novio de internet últimamente. Yo por las dos razones. esta cátedra es Pedro Pascal Lover. Bueno, a lo que voy es, nosotras vemos esa serie y decimos, bueno, ¿qué está comunicando esta serie? Está comunicando una idea sobre el fin del mundo. Pongamos que ese es el tema, ¿sí? Entonces, en algunos casos lo que comunica es el tema, es el fin del mundo, es el apocalipsis o el post-apocalipsis. A veces es eso lo que transmite, si se quiere decir, lo que comunica una obra de arte, un tema que aparece de manera explícita, a veces y a veces no tanto. También podemos pensar que The Last of Us, aparte de comunicar una idea sobre el fin del mundo, también está comunicando otras cuestiones que se solapan y que aparecen escondidas, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, un estereotipo de género completamente disidente en relación con el personaje de la protagonista de la serie, no sé, pero poder llegar a ese significado requiere de interpretación, de pensar por qué, ¿sí? Argumentar por qué el personaje ay, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien me recuerda el nombre del Eli, personaje? Eli, ¿por qué Eli representa una transgresión del estereotipo de mujer? Bueno, para poder llegar a esa interpretación tenemos que pensar mucho, ¿no es cierto? Tenemos que argumentar, ese significado está escondido, latente, no está tan evidente. Entonces, aparece el tema de manera indirecta.
porque tenemos que recurrir a muchos elementos de la serie para poder explicarlo. Profe, consulto. ¿Sí? ¿Podemos utilizar o tomar las funciones del lenguaje para decir lo que para identificar la función de una obra de arte? Porque, por ejemplo, a lo mejor hay obras de arte que podían ser más referenciales, algunas apelativas, otras más expresivas. O sea, se me vino ahora en mente como, Ujú. Sí, como por para ahí yo decir qué creo. tipo de discurso Ujú. quiere expresar. Pero ¿a qué te referís? Si podemos usar en qué sentido. En el sentido para poder entender qué quiere comunicar una obra de arte, porque digamos que Ujú. todas comunican algo diferente. Sí, No siempre van a comunicar lo mismo y podemos sí. utilizar las funciones del lenguaje como para poder decir, bueno, esta obra podría Ujú. llegar a comunicar tal o cual cosa dependiendo de esta función o tomando Ujú. esta función. Sí, por ahí lo que pasa con las funciones del lenguaje es, o con el uso de la teoría en general, ¿sí? Cuando Ajá, decimos, acá hay una función y lo decimos de manera, usamos el concepto de manera cerrada, esto tiene sí, función informativa, PAC, listo, etiqueta, así no funciona. Así, bien. valga la redundancia, así no es usar la teoría como una receta. Es bueno, dentro del ejercicio de esa interpretación o de esa lectura que ustedes hacen, está bueno em, dudar un poco también cuando estamos escribiendo, decir, bueno, acá se podría llegar a relacionar esta obra con el concepto de por este motivo, ¿sí? Explicar, argumentar, nunca afirmar de manera tan rotunda, ¿sí? Porque nunca es tan directa la relación entre un concepto y la obra. Es por, Claro, no es profe, taxativo. permiso. Es Sí. ¿Cómo? como, sí, permiso. Es como lo que dice Bartes con el tema de la muerte del autor. No hay una Mm. receta para saber qué pensó el autor cuando lo hizo, por eso es que el arte sería subjetiva. En este caso, no hay un nexo directo que diga, ah, sí, el autor quiso esto. Pum, gracias a Sí. esta receta. No, o Yo tengo sea, una amiga, tengo una compañera de una colega que cuando los alumnos yo estoy en la carrera de letras de la Facultad de Humanidades, y bueno, siempre pasa esto de que interpretan obras y demás literarias en nuestro caso, pero a veces hay momentos en los que los estudiantes es muy recurrente esto de que piensan en la intención del autor o se ponen a imaginar lo que el autor sentía incluso. Y, y tengo una compañera que cada vez que ve eso pone al lado la pregunta, ¿cómo saberlo? claro. ¿Cómo saberlo? Es imposible, ni siquiera el propio autor puede Claro, recordar lo que sentía cuando estaba escribiendo o cuando estaba componiendo esa obra. En el eje claro, 4 profe, supongo que pero vamos a hablar de no, eso, ¿no? ¿Cómo? Perdón, de a Supongo que uno. en el eje 4 vamos a hablar de eso, supongo, porque está Bartes ahí. Sí, y también cuando trabajemos con Humberto Eco, ¿sí? Que él Ah, también. trabaja, él habla mucho sobre este concepto de obra abierta que plantea la relación también con el lector y la interpretación. Sergio, no sé quién quería decir claro, algo. un ratito, profe, algo Sí, sumado a lo que está diciendo usted y el compañero. Claro, no es la libre interpretación a partir de una subjetividad, por eso está la crítica del arte, que digamos que sí. direcciona y justamente ellos tienen el conocimiento de cada teoría o de Ujú. los postulados de cada autor, o sea, no es ir por Sí, cualquier línea. sí, exacto. Bien. Tampoco está muy bien tu comentario, no tiene, no hay que caer ni de un lado ni del otro, ¿sí? Sí, Imaginar, ni caer en claro, imaginar lo que quiso hacer un autor, ni tampoco caer en la pura subjetividad como lector y decir, yo creo que es esto porque a mí se me ocurre, listo. No, tampoco se no, trata de eso. claro, Entonces, pues si no la libre sí, interpretación que podríamos tener del túnel de Ernesto Sábato, tratando de pensar qué se le ocurrió cuando hizo el personaje de Juan Pablo Castel, o sea, sí.
Es decir, yo no puedo, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Ellie de The Last of Us, no puedo decir, bueno, Ellie representa un nuevo ideal de masculinidad. ¿What? Capaz que no sé, no hay elementos para decir eso. O no sé, cualquier otra cosa puedo decir sobre el personaje, ¿sí? No puedo decir lo que yo quiero, ¿sí? Se trata de hacer, como decía el compañero, hacer esta crítica del arte, pero esa perspectiva o ese comentario siempre tiene que estar fundamentado en lo que se observa en la obra, ¿sí? Y también fundamentado a partir del uso de ciertas nociones teóricas que me permiten también argumentar por qué yo digo lo que digo, ¿sí? ¿Por qué interpreto de esta manera y no de otra? Bueno, continuamos entonces. ¿Qué comunica una obra de arte? Dice Mukarovsky. Es importante pensar en esto, la obra de arte como signo que comunica algo. Entonces, a veces eso que comunica una obra de arte es un tema que aparece de manera evidente y a veces de manera no tan evidente, como por ejemplo en el caso de un poema, pongo yo acá, eh, iba a traer un poema pero me olvidé. Pero bueno, vayan a cualquier poema de Borges, vayan a cualquier poema de Pizarnik al azar, googleen. No van a encontrar el tema de ese poema, jamás van a encontrar el tema de ese poema de una vez, en una sola lectura. Van a tener que leer por lo menos 4 veces el poema para entender de qué está hablando el poema. Por eso, el tema a veces no es tan evidente. Pero, dice Mukarovsky acá, y esto me parece, esta es en realidad este es un texto mío, ¿sí? Con algunas citas de Mukarovsky. Pero la forma también tiene su propio valor comunicativo. Esto es importante tener en cuenta, la forma comunica, ¿sí? Y toda la estructura de la obra artística funciona como significación e incluso como significación comunicativa. Vamos a ir precisando esa cuestión de que la forma también comunica, además del tema y del contenido, a medida que vayamos nombrando los diferentes factores y elementos de una obra de arte, de acuerdo con Mukarovsky. Bueno, entonces a partir de estas premisas de la semiología del arte, lo que hace Mukarovsky es construir una teoría del teatro. ¿Sí? Acá, a partir de esta diapositiva, comenzamos con ese texto de lectura obligatorio que tienen ustedes y al que le dedicamos mucho más espacio en esta clase. Perdón, no quiero que se me pase la hora para pasarles. Presento esta diapositiva, hacemos un cortecito y en el corte les voy a pasar el enlace para la asistencia, ¿sí? Porque no puedo hacer las dos cosas a la vez. Bien, un cortecito muy cortito, 5 minutos nada más, así podemos retomar, ¿sí? Bueno, como les decía, lo que hace Mukarovsky a partir de esa perspectiva, que es la de la semiología del arte, es construir una teoría del teatro. Él plantea como problema central del teatro la construcción. Esto, fíjense qué lindo que suena. Un vínculo activo entre escena y espectador. Fíjense, ya no es una obra allá lejos, es el vínculo activo entre la puesta en escena y el espectador y el público. Donde el público, lejos de ser pasivo, actúa como mediador entre arte y sociedad y posibilita la existencia del hecho artístico.
La idea de público teatral es amplia, pero se conecta en cada comunidad vinculada a un teatro o compañía, la cual genera un público propio familiarizado con su propuesta estética y con la trayectoria de sus artistas. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea de público a veces puede ser muy abstracta, muy general, pero en realidad lo que dice Mukarovsky es que los teatros ya tienen su público, ya tienen un tipo de público, ya están pensando en un público y ya hay una relación ahí, no es cualquier público. Siempre determinado teatro, ¿sí? Determinado, no sé, pensemos acá Galatea, ¿sí? En Resistencia. Galatea ya tiene un público que está acostumbrado a ciertas obras de arte y no otras. Está acostumbrado a cierta estética y no a otro tipo de estética. Lo mismo si van a Sala 88. Hay otro tipo de obras y otro tipo de estéticas que aparecen en ese espacio y no en otros. Entonces, ya están pensando en un público que siempre va a ese lugar, ¿sí? Cierto centro cultural que forma parte de los lugares donde ustedes viven. Van a un centro cultural alternativo y obviamente el público que va a ese lugar es un público específico. Entonces, esa idea de público funciona para Mukarovsky para pensar en el vínculo que se construye entre una obra y el espectador. Ese vínculo activo entre escena y espectador se construye siempre de diversas maneras. Y bueno, otra cuestión que dice Mukarovsky es que la identidad de cada teatro se configura a partir de las intenciones del director y de las decisiones de puesta en escena que definen la relación entre obra y espectadores, haciendo del público una parte constitutiva de la representación. Es decir, esta teoría lo que hace es pensar a las obras no de manera aislada, sino como parte de un sistema complejo y de un conjunto de relaciones que conectan el arte con la sociedad, la escena con el espectador. Y otra cuestión que me parece muy importante de esta teoría del teatro que propone Mukarovsky, esto que les decía hoy, el vínculo activo. El vínculo activo tiene que ver con sentirse como espectador afectado por la obra de arte, sentirse interpelado por la obra de arte. Y eso nos permite pensar en la obra de arte en relación con los efectos también. ¿Sí? No es simplemente una obra de arte una obra de arte no es simplemente o no significa solamente por los elementos que contiene y nada más, sino por la función que cumplen esos elementos también en relación con el efecto que generan en el espectador. Bien, vamos a seguir planteando esta perspectiva en lo que queda de la clase, ¿sí? Le hacemos una pausa muy chiquitita de 5 minutos para calentar de vuelta el agua del mate, ¿sí? Y les paso el enlace de la asistencia, ¿sí? Apago un ratito mi cámara y mi audio y les comparto el Profe, enlace. Sí, ¿sí? disculpe, ¿ya va a compartir el enlace o después de que No, ya les comparto, dejo Bien. de compartir pantalla para poder buscar el enlace y pasarles por el chat, ¿sí? Consulto, ¿esta es la primera asistencia o la segunda? Hay una sola asistencia durante toda la clase, Ah, ok, ¿sí? ok. Perfecto. Solo una vez tienen que Gracias. ingresar, despliegan el menú y ponen su nombre y listo. Bien, gracias. Bueno,
Ahí apago un ratito entonces la cámara, hacemos la pausita y ya les paso por el chat el enlace.
Bueno, retomamos, vamos volviendo. Ahí sigo compartiendo PowerPoint de hoy. Bien. Entonces, habíamos quedado acá, pero ya vamos a la siguiente. Bueno, entonces, lo que seguimos con con el desarrollo de la clase, ¿sí? Cualquier cuestión me preguntan, intervienen, ¿sí? Vamos a tratar de terminar en hora. Yo calculo que, no sé, serán 8:15, 8:15, vamos a estar ya cerrando, ¿sí? No vamos a demorarnos tanto hoy. La idea ¿no es cierto?, de seguir pensando desde esta perspectiva, el teatro, también me parece que nos puede venir bien para el parcial, si bien el parcial no solicita trabajar desde la perspectiva de Mukarovsky, lo que hace esta perspectiva es reflexionar en torno al concepto mismo de teatro, ¿sí? ¿Qué es el teatro? ¿Cómo es este género? ¿Qué características tiene? ¿Qué características singulares tiene este tipo de arte? Y hace que nosotros podamos pensar en las obras que ustedes están por analizar, trabajar, observar, en las obras a partir de esta idea de que se trata de un sistema complejo de signos. Entonces, lo que hace esta perspectiva es ir recorriendo cada uno de los factores que contribuyen a que la obra de arte sea un sistema de signos complejos. Y también lo que hace que podamos pensar en esta idea del vínculo del cual habla Mukarovsky, que se construye entre la escena y el espectador. Entonces, ¿cómo se genera ese vínculo? Dice Mukarovsky. Y cómo se genera ese vínculo y cómo ese vínculo entre escena y espectador hace que una obra de teatro se constituya en obra de arte. ¿Qué es lo que hace concretamente, a diferencia de otras artes, qué es lo que hace que el teatro se constituya en obra de arte? Y entonces él lo que hace es, en ese texto que es muy lindo de leer, muy hermoso y que tiene un conjunto de ejemplos variados, lo que hace es ir recorriendo en el texto, ¿sí?, ir pasando por diferentes elementos y factores que forman o que se relacionan con este arte específico que es el teatro. Uno de los primeros rasgos, factores, es esta idea de que el teatro constantemente se relaciona con otras artes, ¿sí? Hay en una obra de teatro siempre la presencia de otras artes. Dice Mukarovsky, todas las artes están potencialmente presentes en el teatro, pero, dice acá, pero al entrar en contacto con él, pierden su autonomía y se transforman sustancialmente. Al lado de ellas existe un arte que está esencialmente ligado con el teatro, a saber, la actuación, ¿sí? Y por último, un tipo de actividad artística que lucha por la unidad de todos los componentes del teatro, la dirección escénica. Bien, fíjense esta idea, están presentes otras artes en la obra de teatro, pero en tanto esa presencia hace que pierdan esas artes su autonomía. Es decir, nosotros vamos a ver una obra de teatro donde, por ejemplo, hay música,
Pero ahí la música no está cumpliendo una función concreta relacionada con esa obra, con la actuación, con la puesta en escena, forma parte de un conjunto de decisiones relacionadas con la dirección escénica, ¿sí? No está ahí la música operando como música y solamente como música, de manera autónoma. Siempre esas artes incluidas o que forman parte de una obra de teatro, la danza, por ejemplo, si aparece en una obra de arte, no aparece en tanto danza sola, ¿sí? Aparece en función de la actuación, en función de la dirección escénica. Por eso dice Mukarovsky que uno de los rasgos posibles que nos permite pensar en este género singular que es el teatro es la presencia de otras artes, y esas artes presentes potencialmente siempre en el teatro, cuando entran en contacto con él, pierden su autonomía y se transforman sustancialmente. ¿Por qué? Porque está ligado a esta idea de la actuación, ¿sí? Está en función de la actuación y por el hecho de ser una actividad artística que lucha por la unidad, es decir, por la integración de todos los componentes del teatro, y esa unicidad es algo que se pretende desde la dirección escénica. Quien dirige una obra de teatro siempre está pensando en la relación de todos esos elementos y lenguajes que forman parte del teatro. Otros de los factores o elementos que enumera, no enumera de esta manera, yo lo ordené así a partir de ítems, pero ustedes lo van a ver dentro de un texto argumentativo más cohesivo, ¿sí? Otro de los factores o elementos es la cuestión de que cada componente o elemento que forma parte de una obra de arte es variable y se transforma, es decir, la variabilidad y transformación de cada componente. Por ejemplo, la voz, el vestuario, la gesticulación, las formas de actuación, cada uno de esos elementos son variables y se transforman. Cada uno de estos componentes, dice Mukarovsky, se descompone en componentes secundarios que a su vez, acá una cosita, que a su vez suelen diferenciarse internamente en otros componentes más. Por ejemplo, los componentes de la figura del actor son la voz, la mímica, la gesticulación, el movimiento, el vestuario, etc. Cada uno de ellos es en sí complejo. Fíjense cómo esta cuestión nos permite pensar en las obras que ustedes están observando, en cada elemento de esa obra, a partir de todos los subcomponentes o componentes secundarios que posee las relaciones con otros elementos dentro de ese signo que ustedes están observando. Otra de las cuestiones, factores que hacen a la complejidad del teatro y a la definición del teatro en tanto género, son las convenciones, que también son variables y que explican esas relaciones entre diferentes componentes. Esas convenciones no se constituyen a partir de reglas que son previsibles ni fijas. ¿Qué quiere decir esto? El color rojo no siempre va a significar pasión, no siempre va a significar amor, ¿sí? Esa relación que hacemos entre el rojo y el amor, o el corazón y el amor, por ejemplo, es una relación, es una convención que forma parte de un sentido común, y que en una obra de arte esa regla se puede romper. Puede significar el rojo de repente muerte, asesinato, puede significar
no sé, en Twin Peaks pensemos en el rojo que representa tanto, por ejemplo. Bueno, pensemos, esas relaciones, esas reglas se construyen dentro de la lógica de esa obra. Por eso hay convenciones, variables, relaciones, reglas, ¿sí?, que determinan las relaciones entre diferentes componentes dentro de una obra de arte, pero esas relaciones y esas reglas nunca son previsibles ni fijas. Un monstruo no siempre va a generar un efecto de fantástico o un efecto de terror, puede generar un efecto humorístico, ¿sí? Entonces, a eso se refiere también Mukarovsky. Hay reglas y convenciones, pero esas reglas y convenciones no siempre son previsibles, no son previsibles ni fijas. Este otro elemento también está buenísimo, que tiene que ver con que los componentes de una obra de arte, ¿sí?, de una obra de teatro, pueden sustituirse unos a otros. En el caso del teatro. Por ejemplo, la luz, este componente, que podría ser la luz, puede verse como parte del vestuario del actor, si le da color. Los directores con frecuencia aprovechan esta suplencia mutua como un medio técnico. Fíjese, hay una variación en la luz y ya cambió el color de la ropa. Entonces, esos elementos lo que hacen es que esta regla, esta característica es muy, perdón, no me sale la palabra, es muy frecuente, eso quería decir, en relación con las obras de teatro. Los componentes pueden sustituirse unos a otros. Bien, este elemento para mí es fundamental en la obra de teatro, no para mí, también, no lo digo yo como una ocurrencia mía, pero tiene que ver con las teorías del teatro. La acción escénica, un factor sumamente importante en las obras de teatro. Todo, dice Mukarovsky, todo lo que está en la escena, todo, absolutamente todo lo que está en escena es solo un soporte material de la acción escénica, cuyos protagonistas propios son dos momentos que se suceden e interpenetran sin cesar, la acción y la reacción. Cada desplazamiento en las relaciones de los componentes es a la vez reacción a lo inmediatamente anterior y acción con respecto a lo que sigue. Acción y reacción. Cada movimiento de un personaje es una acción. Cada palabra, cada gesto, cada elemento que aparece dentro de una obra de teatro constituye y forma parte y está en función de la acción escénica. Hay algo que ahí ocurre, algo que sucede. No sé, por ahí si se les ocurre algo en relación con las obras que ustedes observaron o alguna obra que hayan visto. Bien. Otro de los factores que forma parte de esta complejidad de la definición del género del teatro es la relación entre el texto y el drama, ¿sí? Siempre tensa y por ello sujeta a cambios. En principio, cito a Mukarovsky otra vez, el teatro no está subordinado al arte literario, ni tampoco el arte literario al teatro. Uno u otro de estos extremos puede presentarse en ciertos periodos evolutivos, pero en otros periodos hay equilibrio entre las dos partes.
¿sí? Hay obras de teatro que requieren o que son una realización o una construcción a partir de un texto previo, y hay obras que no son la transposición, obras de teatro que no son la transposición de un texto, o que solamente tienen quizá la forma de un guión, otra forma, pero no necesariamente esa relación con el texto es constitutiva del género del teatro. Este es otro factor muy importante en el teatro y que tiene que ver con el espacio dramático. El espacio dramático no se reduce a la escena física ni a un espacio tridimensional fijo, sino que se configura dinámicamente en el tiempo a través de las relaciones entre los actores y entre estos y la escena. Puede expandirse más allá del escenario mediante la escena imaginaria, es decir, acciones que ocurren fuera de la vista del espectador por motivos técnicos, convencionales o artísticos. Además, trasciende los límites de la escena al integrar, es decir, el espacio trasciende los límites de la escena al integrar escenario y auditorio en un mismo campo de acción. De modo que el público también queda implicado en la experiencia espacial del drama. Es decir, el espacio es un concepto fundamental del teatro, es un factor importante al momento de pensar la complejidad de este género, y el espacio no se refiere a un concepto cerrado y fijo tampoco, sino más bien una noción también compleja que también permite pensar en este vínculo entre escena y público, escena o puesta en escena y espectador. Otro de los factores importantes es el actor como centro de la acción escénica y el principal portador del acontecimiento dramático. Su presencia, al ser la de un ser humano vivo, concentra y organiza los demás elementos de la escena que adquieren sentido en relación con él. A diferencia de los objetos, el actor no solo se percibe por los sentidos, sino también mediante la empatía del espectador, lo que lo convierte en la realidad más intensa, incluso la únicamente real, dentro del espacio teatral. No sé si esto les recuerda algo o les permite pensar o les recuerda a alguna obra que hayan visto o a la obra que ya vieron para hacer este trabajo. Fíjense, pensemos en el actor, que tiene que ver con la presencia de un ser humano vivo que concentra y organiza los demás elementos de la escena, ¿sí? Y que este elemento que tiene que ver con el que denominamos actor, ¿sí? No solo se percibe por los sentidos, sino también mediante la empatía del espectador. ¿Qué ejemplo por ahí se les ocurre en relación con esto? Seguramente algo tienen en mente. Hola, profe. A mí me Sí, recuerda a una obra que, no quiero ser autorreferencial, pero una obra en la que estoy, que un compañero es como el malo de la historia, o bueno, entonces cuando termina la obra, generalmente el público nos dice, ay, todos te odiamos, sos el peor, le dicen cosas así. sí, Eso. sí, 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 sí. Pero fíjate que ese efecto no es el producto de un montón de elementos, no es solamente la performance del actor, son todos los elementos que están direccionados
evolucionando hacia ese efecto que se está buscando, que se está construyendo. Entonces, pero es esto que dice Mukarovsky también, es un factor importante porque es una persona, ¿sí? Más allá de que es alguien que está actuando y es un elemento formal de una obra de arte, es una persona, es un ser vivo, y como ser vivo también comunica ciertas sensaciones, emociones, miradas y demás que tienen que ver con quién está poniendo el cuerpo en esa obra. Entonces, hay ahí un elemento sumamente importante y central en la obra de teatro que tiene que ver con este elemento, ¿no es cierto?, con el actor. Como el principal portador del acontecimiento dramático, dice Mukarovsky. Eso los lleva también a pensar en este factor que tiene que ver con la relación entre actor y personaje. Esa relación entre actor y personaje se define por una tensión constante en la que el actor aporta su subjetividad y corporalidad como material artístico, pero la construcción del personaje no surge directamente de su vida personal. Esto también, fíjense cómo otra vez volvemos a este dilema. El arte no refleja lo real, lo mismo. Esa premisa también se aplica acá cuando decimos el actor aporta su subjetividad y su corporalidad como material artístico, pero la construcción del personaje no surge directamente de su vida personal, sino que se media a través de un repertorio estable de recursos formales que lo caracterizan y que el público reconoce en cada actuación. Es decir, en el caso que daba Laura recién, la compañera, todos lo odian a ese personaje que está en escena, pero lo odian por los elementos que ese actor pone en escena y pone en juego a través de su cuerpo, de su voz, de su postura, de su gesticulación, de su vestuario, de todos los elementos de la puesta en escena que indican que ese es el enemigo, que es el malo, ¿sí? Entonces, pero eso no significa que, fíjense que si pensamos de manera básica la relación entre personaje y persona real, diríamos, bueno, este actor es la peor persona del mundo. No, no, es una persona que está actuando. Esto no forma parte de la vida privada ni de la vida real de quien está ahí poniendo el cuerpo. La dinámica entre esos recursos estables y la singularidad de cada papel, dice Mukarovsky, constituye el núcleo de la creación actoral. Esa realización y esa impronta que también cada actuación genera en la obra de arte, me parece también, no me parece a mí, pero creo que de acuerdo con esta perspectiva podemos decir que es un elemento muy importante, en tanto sea la obra que sea. Eso es lo que hace, ¿no es cierto?, que cada vez que vayamos a ver una obra de teatro dirigida por la misma persona y actuada por las mismas personas, por el mismo elenco, cada vez que vayamos a ver esta obra, siempre esa obra sea diferente. ¿Sí? No importa si es el mismo actor, si es la misma puesta, si es el mismo teatro, siempre la obra va a tener una realización diferente, justamente porque tiene que ver con una interacción de diferentes elementos, y dentro de esa interacción y ese sistema de diferentes elementos y componentes que siempre son variables en el teatro, la actuación es una de las, y el actor y esta relación entre actor y personaje es una de las relaciones o de las cuestiones más variables dentro de una obra. Siempre una obra es
diferente en el caso del teatro. A nivel formal, a nivel de interpretación, ni hablar, obviamente, eso siempre pasa en la lectura, en la lectura de un texto literario, la interpretación siempre es diferente, pero en el caso de una obra de teatro, a nivel formal, no importa si es el mismo texto, el mismo guión, el mismo elenco, la misma puesta en escena, el mismo teatro, cada realización siempre va a tener su singularidad. Y esa singularidad tiene que ver con esta relación entre actor y personaje, que siempre se realiza de una manera diferente. Otro de los elementos fundamentales que hacen la complejidad del teatro es el público como interlocutor silencioso. ¿Sí? Se activó, creo, el micrófono de una compañera. No sé si quería decir algo. Bueno, cualquier cosa. ¿Sí? Valeria, ¿vos querés comentar algo? No, me parece que se le activa solo el audio. Bueno, entonces, otro de los factores, perdón, es el público. El público es, dice Mukarovsky, un componente esencial del teatro, concebido como un interlocutor silencioso al que se dirige toda la acción escénica. ¿Por qué interlocutor silencioso? Y porque es un público que está, por más dinámica que se genere y disruptiva que sea la obra de teatro, el público siempre es un interlocutor silencioso, es alguien que está ahí como parte de ese circuito o esa comunicación que se genera en la obra, ¿sí? Que está expectante, que está recibiendo la obra y la está interpretando. Entonces, aunque rara vez interpelado de manera directa, su presencia influye en el desarrollo de la representación, ya que los actores ajustan su trabajo según su receptividad y disposición anímica. Esto también me recuerda a, por ejemplo, los espectáculos musicales. Esto se observa mucho en los shows musicales. Cada vez que una banda toca en un lugar, no importa si es el mismo lugar, el mismo bar, el mismo escenario, esa banda siempre va a tener una performance diferente en relación con el público. El público reacciona de una manera y hace que esa banda también ejecute su repertorio de una manera o de otra. Entonces, eso también pasa en el teatro. El público es un factor importante que hace que también haya ciertas variaciones y también ese vínculo entre espectador y escena sea singular y diferente, ¿sí? El teatro busca constantemente intensificar esa participación, ya sea mediante recursos de integración directa o a través de la construcción misma de la escena. Todo el tiempo cada elemento nos está diciendo, mírame, 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 ¿sí? Estoy queriendo decirte algo. Siempre está comunicando algo cada elemento en una puesta en escena. En definitiva, el público otorga sentido a lo que ocurre y a lo que está presente en el escenario, convirtiéndose en parte constitutiva del hecho teatral. Si el público no se apropia de la interpretación de cada uno de esos elementos que están en la puesta en escena, esos elementos no tienen sentido, ¿sí? Entonces, el público es un interlocutor fundamental, aunque esté en silencio, como dice acá, aunque sea un interlocutor silencioso, es alguien que está pensando, interpretando y sintiendo el efecto de cada uno de los elementos que forman parte de la puesta en escena.
eso nos lleva a este factor sumamente importante que tiene que ver justamente con esto, con la puesta en escena, no como una puesta que está ahí nomás suelta, ¿sí? Sino como una estructura muy pensada, ¿sí? Donde cada uno de los elementos que forman parte de esa estructura tienen un sentido, una función, una razón de ser, y también como una construcción dinámica. ¿Por qué? Porque está atravesada y mantenida en movimiento por numerosas contradicciones siempre activas entre los componentes particulares y los grupos de componentes. Es una estructura, la puesta en escena, que fluye libremente ante la mirada y en la conciencia del espectador, sin estar inequívocamente atada por ninguno de sus componentes a la realidad de la vida, gracias a lo cual significa figuradamente toda la realidad que rodea y forma al hombre en la época y sociedad dadas. ¿Se entiende esto? La puesta en escena como estructura, pero también como construcción dinámica. Fíjense que parece contradictorio, porque nosotros pensamos en estructura y pensamos en, quizá, no sé, en la arquitectura, en un edificio, en algo cuadrado, en algo estático, pero no es estático. Es una estructura, ¿por qué? Porque es una obra de arte donde cada elemento se relaciona con otro a través de reglas, de convenciones, por eso es una estructura, pero también es una construcción dinámica porque está atravesada de un montón de factores y de un montón de variaciones, y esas variaciones a su vez dependen mucho de cómo se interprete también y de la situación también comunicativa que se genere con el público. Fíjense desde el punto de vista de la semiótica, cómo el teatro deja de ser una obra, como después vamos a pensarlo mejor con Eco, más adelante, no es una obra estática, fija, ¿sí? Sino más bien una obra abierta, una obra que siempre va a interpelar al público de una manera diferente. Cuando llegamos a esta síntesis, pensar entonces desde la perspectiva de la semiología al teatro como una estructura y sistema de signos dinámico hace que el objeto de estudio sea más interesante y permite explicar el vínculo singular que surge entre el espectador y la puesta en escena. Es decir, nosotros podemos ver una obra, disfrutarla, ir, seguimos con nuestra vida, no pasa nada, pero si empezamos a pensar en cada uno de estos elementos, si nos ponemos a reflexionar sobre cada uno de los lenguajes que entran en relación unos con otros, si nos ponemos a pensar en por qué, como decía el profe en la clase pasada, por qué ese florero está ahí y no en otro lado, qué función cumple ese florero en la puesta en escena. Eso hace que la obra o el sentido o la interpretación sea mucho más profunda. Si nos ponemos a pensar en la función que cumple cada uno de los elementos en la puesta en escena. Esta otra idea entonces tiene que ver con que cada elemento de la puesta en escena no tiene un valor en sí mismo, sino que vale, es decir, significa por su relación con otros componentes. Esto quiere decir que pensamos a la puesta en escena como sistema, ¿sí? Un sistema integrado por elementos, y cada elemento significa no de manera aislada, sino por su relación con otros elementos dentro de esa misma obra.
Y esta otra idea también es algo que deja muy en claro Mukarovsky y que tiene que ver con que ningún factor o componente constituye la esencia del teatro. No hay nada que constituya la esencia del teatro. Un factor por sí solo. El estudio de la historia del teatro prueba que en ninguna de sus etapas o estéticas se logró una realización perfecta de la esencia del teatro. Lo que hace en todo caso, cuando miramos la historia del teatro y vamos pensando en estéticas, la estética del absurdo, diferentes estéticas a lo largo del tiempo, si pensamos en la historia del teatro, no hay una evolución entre un teatro mejor y otro peor, ¿sí? O una estética que sea mejor u otra peor. Más bien, lo que nos dice esa variación es que no hay ningún elemento que sea fundamental para pensar en que el teatro tiene una esencia, ¿sí? Constitutiva, sino más bien lo que hace esa variación nos lleva a esta idea, ¿no es cierto?, de que el teatro es una obra de arte que es variable, es compleja, y que siempre, ¿no es cierto?, está atada a un montón de factores que se transforman en cada puesta en escena y también a través del tiempo. Mientras más amplio y diverso sea el material con el que cuenta el investigador o el crítico, con mayor claridad podrá identificar los elementos específicos y las relaciones que establecen dentro de la estructura global de la obra escénica. Es decir, cuantos más, por ejemplo, una obra de arte, la obra de arte que ustedes analicen, la que sea, la que ustedes vean, cuanto más más componentes, más elementos, más diversidad de elementos tenga o adopte esa obra de arte, esa obra de teatro para transmitir lo que sea que quiera transmitir, para el crítico, para el investigador, para quien esté leyendo, para quien, en este caso ustedes que están por hacer estos trabajos, es mejor para ustedes porque tienen más elementos para interpretar, más sentidos para decodificar, más relaciones para establecer entre un elemento y otro. Entonces, mientras más amplio y diverso sea el material con el que contamos, mejor o con más claridad podemos identificar esos elementos específicos y las relaciones entre esos elementos. Bien. La idea, ¿no es cierto?, de esta clase es que no se queden con esto, vayan al material, vayan al texto fuente, vayan al apunte de clase donde esto está más ampliado, un poquito más ampliado. Y bueno, la bibliografía, ¿no es cierto? Este es el texto de bibliografía obligatoria, que es el primero, pero también pueden ir a este otro texto que está como lectura complementaria, que habla sobre el concepto de arte en general como hecho semiológico. Comentarios, preguntas, dudas, ejemplos. ¿Vieron lo estructurada que soy que ni siquiera miré la hora? Yo les dije 20:15 y fíjense la hora que es 20:15. Ya nací así, no elegí ser así yo. ¿Les parece que esta perspectiva teórica los puede ayudar a pensar en la complejidad del teatro, en los diferentes elementos?
Porque fíjense que hasta ahora trabajaron con Saussure y con Peirce, que son nociones teóricas generales que pueden servir para pensar cualquier obra de arte. Pero en el caso de Mukarovsky, él propone nociones teóricas vinculadas al teatro, y lo que hace es derivar estos factores, elementos que componen el género o que forman parte de la complejidad del género, y nos lleva a pensar más puntualmente, ¿no es cierto?, en nuestro objeto de estudio, en el objeto de estudio de nuestra materia. Profe, yo no sé mucho del autor, estaba por googlear recién. Él solamente es teórico, no es artista, eh, ¿no sabe? Estoy pensando, parece que es crítico y teórico, solamente crítico y teórico. Pero lo que tenía Mukarovsky, que eso se ve ya en el libro que compila este texto que ustedes leen, Signo, Función, Valor, Estética y Semiótica del Arte, lo que tiene él es que, aparte de querer construir eh, una perspectiva teórica general, todo el tiempo está tratando de ver, bueno, a ver cómo funciona esto que yo pienso en esta obra, en tal tipo de arte. Entonces va y analiza en otro texto el cine. Después, bueno, a ver cómo pasa o cómo se pone a prueba estos principios teóricos de la semiología en la literatura. Entonces escribe varios ensayos sobre diferentes textos literarios. Lo mismo pasa con este texto relacionado con el teatro checo. En realidad, viste que ahí el título dice sobre el estado actual de la teoría del teatro. Actual en su país, en su contexto, ¿sí? Él está pensando en ese contexto, pero en realidad lo que está haciendo es poner a prueba esas premisas generales que aparecen en textos como este que está acá, el de 1936, El arte como hecho semiológico. Entonces, todo el tiempo hace ida y vuelta entre la teoría y la crítica. Pero que yo sepa, no se dedica o no se dedicó al arte en sí, no, pero bueno, no sé a fondo sobre la producción de Mukarovsky. Es la primera vez que yo tengo que desarrollar algo relacionado con este autor, así que la verdad es que no, lo vamos a buscar. Gracias. Me Bueno, interesaba saber cómo llegaba a por ejemplo, al teatro, ¿no? Cómo llega sí, cuál es el interés o por qué. Eso, sí, gracias. bueno. Bueno, ¿alguna otra consulta? Pueden incluso hacer alguna consulta sobre el parcial también, no hay problema. Profe, yo Sí. otra vez, consulta, vio que yo le había comentado lo de analizar ciertos movimientos que surgen de un ser, de una mitología guaraní. ¿Hace falta dentro del parcial aclarar un poquito eso, si más allá va a estar el link para que se pueda ver el video? Aclarar lo que Mm, significa esa escena o describirla y luego mm, usarla con lo que dice el autor, digamos, o sea, hace mm. falta describir la escena del por qué es así eso. Y eso lo Y en podés, Masterpiece. y cuanto más piensen en la misma idea de texto. Cuando ustedes escriben el examen que sea, el trabajo que sea, cuanto más autosuficiente sea lo que ustedes producen, es mejor. Todo texto Ah, tiene que ser autosuficiente. Entonces, si vos crees que necesitas explicar eso para que lo que vos escribiste tenga sentido, hacelo. para mí Ya que sí, sea, porque hay palabras en guaraní también, y porque la bueno, leyenda podés. tiene una base,
tiene como, no es una bibliografía, pero tiene un compilado, digamos. Sí, Entonces, hay cosas en guaraní que no, creería que si las nombro así nomás, no se van a entender sin describirla, y eso quería saber. claro. Bien, esa era Bueno, mi bueno, duda. Profe, ¿podemos eso. desconectarnos nomás ya? ¿La clase terminó? Sí, yo solamente acá abro preguntas y ya cerramos. Ok, yo tenía esa gran duda y estamos entonces. Bueno, ¿Puedo desconectarme? bueno, Dale, sí, gracias, sí, sí, profe. no Muy hay buena problema, clase. no hay problema. Chau, chau. ¿Alguna otra duda, consulta en relación con esto? Este PowerPoint todavía no está subido en el aula virtual, pero ya lo vamos a subir, ¿sí? Lo que sí ya está subido es el apunte de clase. Em, bueno, Noelia, pero ¿por qué no pudiste registrar la asistencia? ¿Pasó algo? Estoy leyendo el chat. Ah, y tenés que poner el correo. Eh, em, bueno, Profe, sí, no, siempre que yo pongo la asistencia me sale para poner directamente mi nombre y apellido. Y ahora me sí. decía que ponga mi correo, ponía mi correo, ponía la contraseña de mi correo y me decía que no, que estaba incorrecta la contraseña. Y Ah, encima claro. el navegador que me abre no es el Chrome, me abre el Sí. otro navegador que yo no uso. Ah, bien. Entonces no podía registrar. Bueno, decime nomás tu nombre y te agrego a la lista de manera manual, no hay Ríos problema. Noelia Alejandra, profesora. ¿Cómo el apellido? Ríos Ríos. Noelia Alejandra. Bien. Bueno, voy a anotar. Gracias, profe. ¿Nos podemos Bueno. desconectar entonces? Sí, pueden retirarse y bueno, Bueno, si hay alguna otra duda, si no hay ninguna otra duda, cierro a ver si puedo gracias, dejar profe. de... Hasta la semana que no. viene. Bueno, gracias a todos. Gracias. The recording has stopped. Bien. Entonces, nos vemos el viernes que viene. Acuérdense que el parcial se entrega el lunes. Profe, Sí. nosotros estamos haciendo, somos 4 chicas, 2 de Formosa y bueno, 2 de acá de Resistencia, y Ujú. estamos trabajando también con una obra de teatro que ya la analizamos en historia. No hay Ajá, problema. bueno, no hay No, no pudimos, problema. no No, pudimos ir a porque acá presenciar lo hoy. van a ver de manera completamente diferente, así que no importa si ya la trabajaron en otro espacio. Bueno, gracias, profe. Hasta Buenísimo. luego. Bueno, nos vemos entonces el viernes que Nos viene. vemos. Buen fin de. Buen, buen fin de para todos, para todas. Hasta luego. Ahí ya cierro. Hasta luego. Ahí ya.